Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en este estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. La Iglesia Bautista, Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico, vamos a orar a nuestro Dios. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos profundamente la bendición que nos das al poder reunirnos a través de este medio para aprender más de tu palabra. Pongo en tus manos a nuestro hermano David Montemayor y a todos aquellos que participan, Señor, en nuestro estudio bíblico, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos aprender más acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, hoy estudiaremos la vida de James Thompson, el primer colportor que vino a nuestro país a distribuir la Biblia. James Thompson nace en el seno de una familia presbiteriana, el 1 de septiembre de 1788 en Creetown, Escocia. Fue el tercer hijo del matrimonio formado por William Thompson y Janet Burnett. Siendo joven empezó a trabajar como copastor con los hermanos Haldane en la iglesia bautista de Lade Walk en Edimburgo. A la edad de 30 años, siendo representante de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y del Sistema Educacional de Lancaster, realiza un viaje desde Liverpool a Argentina, el cual duró 3 meses. Llegando a Buenos Aires el 6 de octubre de 1818, donde promueve la Escuela Lancasteriana. La Escuela Lancasteriana y su método de enseñanza fue creado y promovido por Joseph Lancaster, de la Iglesia de los Amigos,
El método utilizado por esta escuela tenía 3 características importantes. Los maestros capacitaban a los alumnos más avanzados como monitores para que estos ayudaran a su vez en la enseñanza de sus compañeros menos avanzados. Utilizaba la Biblia como libro de texto para enseñar a leer y escribir. Los grupos estaban formados por niños y niñas juntos, en la misma aula y con el mismo maestro. Vemos cómo las iglesias evangélicas han sido innovadoras en la enseñanza y han propuesto métodos pedagógicos que han revolucionado la educación en el mundo. En la actualidad, todas las escuelas tienen grupos mixtos, niños y niñas juntos, y están proponiendo como algo novedoso el uso de alumnos como monitores, algo que las escuelas de las iglesias evangélicas han practicado por más de 100 años. El 19 de noviembre de 1820, en casa de James Dickinson y junto a 9 personas, realiza la primera reunión protestante de Argentina. De esta reunión surge una iglesia presbiteriana, que después, en 1823, cambia a ser iglesia metodista. Esta iglesia sigue funcionando en la actualidad, siendo la iglesia más antigua en América Latina. A finales del año de 1820, en reconocimiento a sus aportaciones en la educación, el gobierno argentino decide otorgarle la ciudadanía argentina. En 1820 visita Montevideo, donde promueve la escuela lancasteriana. A principios del mes de julio de 1821, por invitación del gobierno de Chile, viaja a la capital Santiago de Chile, donde el 31 de mayo de 1822, también como reconocimiento a sus aportaciones en bien de la educación en Chile, se le otorga la ciudadanía chilena. Por invitación del general José de San Martín, se traslada a Perú, donde desembarca en Callao el 28 de junio de 1822. En este país encuentra muchas dificultades para establecer su escuela y toma la decisión de dedicarse exclusivamente a la distribución de la Biblia. En 1823 logra traducir al quechua 2 evangelios, los Hechos y las 2 epístolas de Pedro. Viviendo en Perú, tiene la oportunidad de encontrarse y entrevistarse con Simón Bolívar. En 1824 le comunica a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera su decisión de dedicarse como única actividad a la distribución de la Biblia. El 29 de enero de 1825 llega a Bogotá, Colombia. 3 meses después, el 15 de marzo, funda la Sociedad Bíblica de Colombia, siendo esta la primera sociedad bíblica de América Latina. En abril de 1825 regresa a Londres, donde contrae matrimonio. Durante su estadía en América del Sur, decide castellanizar su nombre, cambiándolo por el de Diego Thompson. A principios de 1827, acepta la invitación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de venir a México como colportor. Llega al puerto de Veracruz el 29 de abril de 1827, partiendo para la capital el 3 de mayo, llegando a la Ciudad de México junto con su cargamento de 300 ejemplares de la Biblia y 1000 Nuevos Testamentos, así como literatura bíblica el 17 de mayo. Los ejemplares fueron trasladados usando mulas. Ya que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera es quien envió a Diego Thompson a México, mencionemos algunos datos históricos de ella. Es la primera sociedad bíblica organizada en el mundo. Fue fundada el 7 de marzo de 1804 en Londres, Inglaterra. En los orígenes de esta sociedad se menciona, casi como una leyenda, la historia de una mujer llamada Mary Jones, como el personaje que provoca la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Mary Jones nace el 16 de diciembre de 1784 en Gales, en una familia metodista calvinista. Sus padres fueron Jacob y Mary Jones. A la edad de 10 años aprende a leer. Al no existir un ejemplar de la Biblia en su pueblo,
Caminaba casi a diario una distancia de 3 kilómetros hasta una granja donde podía leer un ejemplar de la Biblia. A la edad de 16 años, contando ya con el dinero suficiente para comprar una Biblia, realiza un viaje a pie de 40 kilómetros hasta Bala, donde vivía Thomas Charles, quien vendía Biblias. Al llegar, Thomas le dice que todas las Biblias que tiene están ya vendidas o comprometidas. Esto ocasiona una enorme decepción en Mary, quien llora desconsoladamente, al grado de impresionar a Thomas, quien decide venderle una Biblia de las comprometidas. Esta experiencia despierta en Thomas Charles el deseo de proveer de una Biblia a personas que, como Mary Jones, desean profundamente leer el libro. Thomas Charles promueve un proyecto para editar y vender Biblias a todas las personas y en varios idiomas. En diciembre de 1802, Thomas Charles presenta el proyecto a la Sociedad de Tratados Religiosos de Londres, donde es muy bien recibido. El pastor bautista Joseph Hawkes impulsa el proyecto proponiendo la organización de una sociedad con ese propósito. El 7 de marzo de 1804, en asamblea de la Sociedad de Tratados Religiosos, verificada en Londres, queda formalmente establecida la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Además de Mary Jones, es importante la influencia de los trabajos de traducción de William Carey en Serampore, en donde se encontraba desarrollando trabajos misioneros y que eran muy apreciados por los medios protestantes evangélicos en Londres. Carey pide apoyo a la Sociedad de Tratados Religiosos en la traducción de la Biblia. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera nace en el seno del protestantismo inglés, sin vinculación a una denominación en especial y con el solo interés de poder proporcionar ejemplares de la Biblia a cualquier persona que quiera tener una. En México, después de consumada la independencia, la distribución y lectura de la Biblia estaba totalmente prohibida tanto por la Iglesia Católica como por la Constitución de 1824. La cual solamente permitía como religión del pueblo a la católica. Así que nuestro pueblo solamente conocía lo que la Iglesia Católica enseñaba a través de sus sacerdotes. Estaba prohibida la libertad de conciencia y de culto. Este fue el ambiente político, social y religioso que encontró Diego Thompson cuando llegó a México. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, debido a que la traducción al español de la Biblia de Casiodoro de Reina no es aceptada por la Iglesia Católica y con la intención de que las Biblias que enviaba a México fueran bien recibidas, decidió distribuir la versión del Padre Sío de San Miguel, quien apenas en 1780 había traducido la Biblia al español a solicitud de Carlos III. Sin embargo, la versión de Sío de San Miguel, distribuida por Thompson, tenía algunas variantes. No contenía los libros deuterocanónicos o apócrifos, no tenía notas doctrinales y no tenía imágenes. Aunque la versión original de Sío de San Miguel constaba de 10 tomos y tenía un costo elevado, al hacer las adecuaciones anteriores, se pudo imprimir en un tomo y a precios que cualquier persona podía pagar. Es importante señalar que antes de la llegada de Thompson a México, ya se había distribuido la Biblia por parte de la Sociedad Bíblica Americana. En 1824 lo hizo el señor John C. Brigham y en 1826 lo hicieron los señores Parrott y Wilson. Cuando Thompson llega a nuestro país, ya existían pequeños grupos protestantes, formados principalmente por extranjeros, aunque tal vez estos grupos posiblemente incluían algunos mexicanos que se reunían con ellos, ya sea por sus relaciones de amistad, de comercio y por parentesco. Diego Thompson encuentra un país convulsionado por constantes enfrentamientos entre diferentes grupos políticos y religiosos que buscaban controlar al país. Como estrategia para llevar a buen fin su misión, busca relacionarse tanto con los grupos de protestantes como con los intelectuales liberales que apoyan la libertad de cultos y con algunos clérigos católicos. Algunos de los personajes con los que se relacionó y que le apoyaron fueron
Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla de 1816 a 1829. Hombre identificado fuertemente con la Iglesia Católica, conservador. A pesar de eso, simpatizó con el trabajo de Diego Thompson, tal vez por identificarlo con las escuelas lancasterianas, las que él admiraba mucho. Manuel Lorenzo de Zavala Sáenz, político y periodista liberal, publica varios artículos en periódicos, discutiendo la validez de la Biblia distribuida por Thompson. Siendo gobernador del Estado de México y secretario de Hacienda, apoya a Thompson en contra de un edicto publicado por la Iglesia Católica, donde se prohibía la venta de la Biblia que distribuía Thompson. En junio de 1829, Zavala Sáenz se suscribe a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera porque deseaba distribuir sus productos. Abandona el país casi al mismo tiempo que Thompson. José María Luis Mora, de ideas independentistas, toma las órdenes religiosas en 1820. Era dueño de la biblioteca más grande que había en México en ese entonces. De ideas liberales, ocupa varios cargos políticos ya en el México independiente. Anhelaba el progreso liberal de la nación y que disminuyera el control del conservadurismo eclesiástico del clero. Desde que conoció a Diego Thompson, el doctor José María Luis Mora defiende las actividades de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, apoyando abiertamente sus actividades y publicando varios artículos en los periódicos de mayor circulación, a pesar de saber que la Sociedad Bíblica era protestante y la Biblia que distribuía Thompson no contenían los libros deuterocanónicos. Cuando Diego Thompson abandona México, deja en manos del doctor José María Luis Mora el cuidado de los asuntos de la sociedad. Después de 3 años de estar en nuestro país, Diego Thompson sale de México en 1830, tras las presiones de la jerarquía católica romana. A su salida, dejó miles de materiales bíblicos diseminados por una gran parte del territorio mexicano, con lo que contribuyó a que varias personas empezaran a descubrir un cristianismo distinto al que durante 3 siglos España impuso a México. En 1832 viajó a las islas del Caribe, donde estuvo hasta 1838 visitando Puerto Rico, Haití, Cuba, Jamaica, entre otras islas. En 1842, 15 años después de terminar su primer viaje a nuestro país, Diego Thompson regresa a México. En diciembre de ese año, Thompson escribe a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera informando de lo difícil que es llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano para que se permita distribuir la Biblia en México. Es después de platicar con Pedro Marcial Guerra Rodríguez, quien fuera gobernador de Yucatán, que se entera que entre Yucatán y Campeche se tiene una población de más de 1 millón de personas. Recordemos además que en agosto de 1841 se había iniciado un movimiento separatista en Yucatán, intentando formar lo que se conocería como la República de Yucatán, promulgándose una constitución que garantizaba las garantías individuales y la libertad religiosa. En el verano de 1843, la Catedral de México desempolva el edicto donde se prohibía a Diego Thompson distribuir Biblias, por lo cual la aduana le ha retenido todos sus materiales. Este clima de intolerancia del centro del país hace que el 4 de octubre de 1843, Thompson tome la decisión de viajar a Yucatán. Llega a Veracruz el 7 de octubre, donde ya le esperan algunos amigos yucatecos. Parte de Veracruz el día 26 de octubre de 1843, con rumbo al puerto de Itzizal de la península de Yucatán. En Campeche, organiza venta de materiales bíblicos teniendo mucho éxito. Pasa a Alachó, donde se celebraba una feria, permaneciendo los días 23 al 26 de noviembre realizando una exitosa venta, logrando vender todos los libros, con excepción de un Nuevo Testamento. El 27 de noviembre parte hacia Mérida, logrando vender en el camino el único Nuevo Testamento que le quedaba.
Durante su estancia en Yucatán, Thompson adquirió una grave enfermedad que le tuvo al borde de la muerte, por lo que fue necesario trasladarlo de Chichén hasta Valladolid, una distancia de 53 kilómetros a pie y en camilla. En 1844, Thompson parte hacia Belice, donde permaneció 3 años. Entre 1847 y 1849, hace un viaje más como representante de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera a España, Marruecos, el sur de Francia y Portugal. Diego Thompson fallece en Londres el 25 de febrero de 1854 a la edad de 66 años. Así terminamos el mes de la Biblia. Esperamos que estos estudios hayan sido de bendición para ustedes. El próximo mes estudiaremos nuevos temas. Les esperamos en 8 días. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el estudio bíblico de esta mañana. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David Montemayor, que lo siga bendiciendo y le siga dando sabiduría para preparar estos estudios bíblicos. Vamos a comenzar con nuestro servicio de adoración. Oremos a nuestro Dios. Señor, nuevamente estamos ante ti, Padre, y en esta ocasión es para agradecerte, Señor, por el estudio bíblico que tuvimos. Gracias por todas esas enseñanzas que tú nos envías a través de nuestro hermano David Montemayor. Ahora en este momento, Señor, te estoy pidiendo y te estoy poniendo en tus manos este servicio de adoración que vamos a comenzar. Te agradezco, Padre, por todos los que están presentes. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y que seamos receptivos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,
Nosotros como Iglesia Bautista y todas las iglesias bautistas tenemos un principio básico. Hay que recordar que las iglesias bautistas tenemos 7 principios bíblicos, que son los 7 principios, además de las doctrinas que estamos estudiando en la escuela dominical. Tenemos 7 principios que son en los que también nosotros nos basamos como Iglesia Bautista, pero son principios bíblicos, principios que van emanados de la palabra de Dios. Y uno de esos principios dice que la palabra de Dios, que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y de fe y práctica. Es nuestra única fuente de fe y práctica. Eso es lo que dice uno de nuestros principios. ¿Por qué? Porque consideramos que la palabra de Dios, la Biblia, es en donde está todo aquello que nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de llevar nuestra vida y también en qué es en lo que nosotros queremos creer. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que si quieren ellos que una de las cosas que ellos tienen que hacer y pueden hacerlo es siempre cuestionar lo que se les enseña en la iglesia. Ellos tienen que ir a la palabra de Dios para ver si realmente es cierto lo que se les está enseñando, porque es en la palabra de Dios donde nosotros encontramos qué es lo que nosotros realmente creemos y además cómo debemos de portarnos. Y vamos a ver en esta ocasión, en este momento, cómo la palabra de Dios es la que nos lleva verdaderamente a tener un éxito en nuestra vida. Recordando que el éxito que nosotros como cristianos lo concebimos es muy diferente al éxito que concibe el mundo, porque para el mundo, para todos, el éxito es el tener carros último modelo, el tener mansiones, el tener mucho dinero en el banco. Para muchos eso es el éxito. Y yo he escuchado a muchos cristianos que incluso dicen o llegan a decir, pues yo siempre he sido muy cristiano, siempre he sido muy bueno. Y ve cómo los que no siguen a Cristo, cómo van prosperando, ¿no? Tienen casas, tienen carros y tienen un buen trabajo. ¿Por qué yo no? Y es cuando vienen confusiones, porque realmente nosotros no concebimos el éxito de esta forma. El éxito para nosotros es una forma muy diferente de concebirlo. Para nosotros el éxito es el llevar una vida bien establecida. Tal vez no tengamos dinero, tal vez haya quien sí tenga mucho dinero, pero lo importante es cómo se ganó el dinero y segundo, cómo es que también nosotros llevamos nuestra vida. Porque el mundo incluso concibe el éxito porque llevan una vida despampanante, ¿no? Nosotros no. Nuestro éxito depende de que nosotros vamos a poder afrontar todos los problemas de la vida siguiendo los consejos que trae la palabra de Dios y podemos llevar una vida sin presiones, una vida sin problemas que nos podamos buscar por nosotros mismos. El éxito para nosotros es y debe de ser siempre el llevar una vida apegada a lo que Dios dice. Porque si es así, actualmente se está buscando que la legalidad del aborto, si llevamos una vida como debe de ser, ni siquiera deberíamos de estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque habría responsabilidad y no tendríamos que pensar en si hay que legalizar o no el aborto. El éxito del cristiano tampoco va a depender muchas veces, por ejemplo, de los divorcios. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos caso a lo que la palabra de Dios está diciéndonos, pues tampoco vamos a llegar a ese punto. Piensen en aquellas familias, y yo he conocido muchas familias que llevan un matrimonio pero bien firme, llevan un matrimonio muy bonito que es un matrimonio que lleva todos los preceptos y se basa en lo que dice la palabra de Dios y no tienen problemas mayores y nunca en su vida ni siquiera han pensado en separarse, ni el marido se ha tenido que salir de la casa y luego regresar. No, ¿por qué? Porque todo lo hacemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el éxito, el tener una vida saludable, el tener una familia saludable, el tener hijos saludables,
nietos saludables. Eso es el verdadero éxito, no en cuestiones materiales. Y para precisamente ver esto, vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y vamos a encontrar estas palabras. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el escenario que estamos viendo aquí en este primer capítulo de Josué? Moisés había ya liberado porque fue llamado por Dios para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Y ya Moisés los había sacado, los había liberado, ya habían sido libres, ya estaban libres ahí en el desierto. Por circunstancias de falta de fe, ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto, estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y mientras estaban vagando esos 40 años en el desierto, ellos estuvieron viendo la providencia de Dios, ellos estuvieron viendo las bendiciones de Dios. Les llovió maná, los estuvo guiando hacia donde tenían que ir. Dios jamás los abandonó, Dios jamás los dejó, siempre estuvo con ellos. Pero llegó el momento que ese gran líder que fue Moisés falleció, murió, y entonces en ese momento Dios selecciona a otro líder, y ese líder fue precisamente Josué. Josué, que desde su juventud se estuvo preparando, y Dios lo estuvo preparando para este momento al estar como un asistente de Moisés. Él estuvo muy cerca de Moisés y de esa forma se estuvo preparando, y Dios lo estuvo preparando para llegar a este momento. En el momento en que Moisés muere, entonces Dios llama a Josué. Dice que entonces lo llamó y le dijo, se aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjense bien, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjense cómo Dios llama a Josué. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés puso un montón de trabas para poder servir a Dios, y Dios le resolvió cada una de esas tramas. Sin embargo, aquí, cuando Dios llama a Josué, Josué ya había estado preparándose como servidor de Moisés.
era el asistente de Moisés. Entonces, a través del ejemplo de Moisés, Dios estuvo preparando a Josué, de tal forma que cuando aquí lo llama, ya Josué no pone ninguna traba. Josué acepta el reto, acepta el llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora Él lo está mandando para que pase el Jordán y sea Él el que entre y conquiste la tierra prometida. Así como Dios llamó a Josué, así, hermanos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Nos está pidiendo que pasemos el Jordán y que conquistemos la vida que Él nos está dando, que conquistemos todo ese espacio, que conquistemos toda nuestra existencia, que conquistemos nuestra vida, que tomemos la tierra prometida. Ahora bien, también tenemos una tierra prometida que Dios nos está llamando, porque al poder nosotros conquistar nuestra vida, automáticamente lo que estamos haciendo es conquistar esa tierra prometida que Dios nos ha dado y que es nuestro México, en nuestro caso. Ayer platicando con una persona me decía, ¿por qué yo tengo que hacer algo por México si para eso está el gobierno? Pero no, Dios nos está mandando a que nosotros también hagamos algo por nuestro México. No podemos esperar todo del gobierno. Nosotros tenemos que hacer algo por nuestro México. Estamos pasando por momentos difíciles. Estamos pasando por momentos que tal vez ninguno de nosotros nunca nos imaginamos. Platicando aquí en la casa hemos estado comentando que esto parece una película de ciencia ficción, lo que estamos viviendo, de esas películas donde aparecen ahí gente que tiene que estar metida, escondida, porque si no pueden morir, y a veces así me imagino yo, y nos hemos imaginado aquí en la casa, esto lo hemos comentado, pero en esos momentos difíciles es cuando Dios nos está llamando para que vayamos y conquistemos nuestra tierra prometida. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que conquistar nuestra tierra prometida, que es nuestro México. Y lo vamos a hacer por nuestro testimonio y lo vamos a hacer predicando la palabra de Dios. Es a donde, así como a Josué, a nosotros Dios nos está llamando. ¿Has pensado tú en alguna ocasión en esto? ¿En que es Dios quien te está llamando? ¿En que Dios quiere que tú hagas algo por nuestro México en este momento? ¿Que hagas algo por México actualmente? Eso es algo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. No nos está mandando solos. No está queriendo que nosotros lo hagamos solos. Él es quien nos lo está dando, porque además Él ya tiene la victoria. De hecho, dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y así como estuvo con toda esa gente, también va a estar con nosotros. Así como estuvo con nuestros antepasados, así va a estar con nosotros también. Sus promesas son para siempre, sus promesas son eternas, no son promesas de que ahora te la hago y mañana te la quito, no. Lo que Dios promete, Dios lo promete para siempre. Y Él aquí dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y con esa verdad es con la que nosotros tenemos que tener esa confianza de ir y conquistar la tierra. Fue la confianza que tuvo Josué. Josué tuvo esa confianza para ir precisamente y conquistar la tierra prometida. La victoria ya se la había dado Dios a Josué. Y ahora Dios nos está llamando a nosotros y nos está diciendo que ya la victoria es suya. Por lo tanto, nosotros tendremos la victoria. Recuerden que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta. ¿Qué es lo que Dios le pide a Josué? Le dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo único que le está pidiendo. Esfuérzate y sé valiente. Y es lo que nos pide también a nosotros en estos momentos Dios. Esfuérzate y sé valiente. Me está diciendo Eduardo, esfuérzate y sé valiente. Nos está diciendo que tenemos que ser
fuertes. No tenemos que tener miedo porque sabemos que Dios está con nosotros. Debemos de tener esa confianza. Pero ahora bien, el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sí? Si no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo para que entonces nosotros tengamos una verdadera vida de éxito? Déjenme contarles algo de mi testimonio, pero cuando pues ya en el año de 1993, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el trabajo que actualmente todavía tengo, ahí en el CETI 120. Y en una ocasión, estando ahí, yo nomás estaba de maestro, en ese entonces estaba como maestro de química, y nada más estaba ahí como docente, una gran labor la que hacen los docentes. Yo estaba como docente y siempre he sido orgulloso de ser docente porque es algo que a mí me gusta, a mí me fascina ser maestro. Sin embargo, en una ocasión se presentó la situación de que no sabían copiar. En ese entonces eran discos de 3,5, no eran memorias USB, discos de 3,5 a la computadora, y se manejaba un sistema operativo, el MS2, donde tenía uno que darle la orden. No era como ahora que nada más arrastra el archivo con el mouse, no, había que darle una orden, y no sabían cómo dársela para copiar un archivo del disco de 3,5 al disco duro de la computadora. Yo estuve viendo, y estaban ahí incluso hasta los maestros del área de computación, y no lo pudieron hacer. Cuando se salieron todos, le dije al jefe del departamento de ahí de planeación, le dije: oye, ¿me das chance de intentarlo yo? Me dice: claro, sí, hazlo. Para ese entonces yo ya había tenido algunos cursos de computación. Entonces me senté, le di la orden y ¡bum! Se copió. Cuando no me duré ni 3 minutos adentro, salí y me dice: ¿qué pasó? Dice: hay que hablarle al técnico, ¿vale? Le dije: no, ya está el archivo, te vengo a decir que ya lo copié. ¿Cómo? Sí. Entonces el jefe de planeación le comentó esto al director que estaba en ese momento en el CETIS, y el director me habla al día siguiente y me dice: oye, ¿te quieres hacer cargo del área de computación en la escuela? Le dije: claro que sí. Entonces me cambiaron de la Academia de Química a la Academia de Computación y me hice cargo de ahí. A mí me tocó incluso hasta poner la primera red ahí en el laboratorio de cómputo. A mí me tocó instalar la primera red. El ver cómo estaba todo esto funcionando hizo que muchos de los maestros pues me tuvieron un cierto tipo de coraje, porque él sí lo pudo resolver, o sea, los hice quedar mal en cierta forma. Pero el estar ahí en el laboratorio, ya con una oficina, empezaron a llegar muchos muchachos solitos, y al ver que cuando ellos llegaban, yo tenía mi Biblia ahí, porque siempre me iba y llegaba unos 15 minutos antes, entraba a las 7 de la mañana, llegaba a 15 a las 6, y esos 15 minutos los utilizaba para orar y leer mi Biblia. Muchos de ellos me empezaron a preguntar, y gracias a ello muchos de los jóvenes empezaron a tener un estudio bíblico, y muchos de los jóvenes llegaron a aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Muchos de ellos incluso hasta la fecha me siguen buscando para pedirme consejos. Eso, a lo que quiero llegar es, sin buscar el ascender hasta cierto punto en mi trabajo, se logró. Ahora bien, viene una segunda parte. Donde quiera que me llegaron a cambiar, todo esto empezó a llenarse de jóvenes que iban a buscarme a mi consejo, en docentes, en subdirección, en servicios escolares, y siempre mi oficina estaba llena de jóvenes, y muchos me decían: pero ¿por qué los jóvenes te siguen? Pero yo sé que no me seguían a mí, seguían la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros, hermanos, vivimos acorde a la palabra de Dios, Dios siempre nos va a dar que triunfemos en donde estamos. Yo he conocido de muchísima gente que ha tenido puestos directivos y siempre ha salido exitoso en esos puestos directivos, en cualquier trabajo,
¿Pero por qué? En el trabajo que se les encomiende. ¿Por qué? Porque viven acorde a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos los trabajos que hagamos vamos a poder estar saliendo triunfadores, y ese es el éxito. Vamos a salir triunfadores, ¿pero por qué? Porque todo trabajo que hagamos lo tenemos que hacer basados en la palabra de Dios. Todo lo que emprendamos lo tenemos que hacer basados en la palabra de Dios. Es ahí donde verdaderamente se va a ver el éxito de nuestras vidas, no en el dinero, vuelvo a decirles, no en los carros, no en las cosas materiales, sino en la forma como vamos triunfando en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque nos vamos basando en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra Biblia, la palabra de Dios es nuestra única fuente de fe y práctica. Recuerden eso, y siempre es así. ¿Cuáles son los pasos que tuvo que seguir Josué para llegar al éxito? Bueno, tenemos el primero, dice el versículo 8, y ahí encontramos los pasos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese es el primer paso. No se debe de apartar de nosotros lo que es el primer libro de la ley, que es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es importante que todos los días, en las mañanas, cuando nos paremos, lo primero que hagamos sea leer un pasaje de la Biblia. Es fundamental que tengamos un plan de estudio bíblico y que podamos leer la palabra de Dios. ¿Por qué en la mañana? Hay veces que pensamos, bueno, mi tiempo devocional o mi tiempo de lectura bíblica lo puedo hacer en mediodía o lo puedo hacer en la noche. Y siempre me acuerdo mucho de un misionero americano, director del Centro Estudiantil Bautista de aquí, de la ciudad de Morelia, el hermano Larry Wakefield, que algunos de ustedes han de conocer. Y me acuerdo cuando yo le comenté eso, siendo yo miembro del Centro Estudiantil Bautista ya en los años 80, y me acuerdo que una de las cosas que él me contestó fue: a ver, Eduardo, cuando un equipo de básquetbol va a jugar, o un equipo de fútbol, o un equipo de voleibol, cualquier equipo deportivo, algún deportista va a jugar, ¿qué es lo que hace? ¿Calienta antes o calienta después del juego? Eso me quedó bien claro. Si nosotros leemos la palabra de Dios al principio de nuestro día, en el momento en que nosotros nos despertemos, entonces vamos a tener las herramientas para vivir nuestra vida como debe de ser y para poder continuar con los demás pasos que Dios le dio a Josué, y que son los mismos pasos que Dios nos está dando a nosotros para que tengamos una vida exitosa, para que nuestros días sean siempre días exitosos. Después dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Ah, caray, la voy a leer en la mañana, pero tengo que meditar todo el día. Y así es, tenemos que meditar todo el día en lo que es la palabra de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo meditar? Meditar no quiere decir que voy a traer la Biblia todo el día conmigo. Hay veces que no podemos, ni el tiempo de nuestro trabajo nos permite sacar la Biblia para hacerlo. Actualmente ya todos podemos traer la Biblia porque la traemos en el celular, pero aún así no todo el tiempo puedo poner la Biblia en el celular para yo estarla leyendo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con meditar de día y de noche? Y aquí es donde viene la importancia de la memorización de la palabra de Dios. Para que yo pueda meditar en la palabra de Dios, lo que tengo que hacer es memorizar la palabra de Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque entonces la memorizo y luego la voy pensando, la voy meditando durante todo el día y voy sacándole más enseñanza. No sé cuántos de ustedes sepan que yo soy médico veterinario, y aquí voy a poner, válgame un poquito la ilustración que quiero poner en este momento, pero algo que pasa con los animales de estómago que les llamamos poligástricos, a los poligástricos, que son animales que la gente dice tienen 4 estómagos, que en realidad no es así, tienen un solo estómago pero con 4 compartimentos. También a los poligástricos se les llama rumiantes. ¿Por qué? Porque están todo el día rumiando, o sea, masticando su alimento.
¿Qué es lo que sucede? Llegan ellos a la pastura, toman la pastura y no la mastican, sino que la van ingiriendo y la van depositando en el primer depósito de su estómago, para que después se retiran, se acuestan a descansar y mientras están durmiendo, mientras están descansando, de ese primer compartimento regresan el alimento a su boca para entonces sí empezarlo a masticar con mucha calma. Eso es a lo que se le llama rumiar. Empiezan a rumiar su alimento y conforme lo empiezan a rumiar, ya conforme van terminando, lo van regresando al segundo compartimento de su estómago. Meditar en la palabra de Dios viene siendo algo así, y válganme la expresión que voy a usar, es rumiar la palabra de Dios. O sea, volverla a masticar, volverle a sacar mayor enseñanza, volverle a sacar su mayor poder nutritivo a la palabra de Dios, para que podamos nosotros entonces sí ir aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios, podamos practicarla más y más y más en cada momento de nuestra vida y podamos seguir teniendo armas para poder resolver los problemas que se nos presenten durante el día. Por eso aquí Dios le dice a Josué, meditarás, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios nos está pidiendo que de día y de noche estemos meditando en la palabra de Dios. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la forma en que nosotros podemos realmente aprender la palabra de Dios y irla guardando. Irla guardando. ¿Qué significa guardarla? No significa tenerla ahí y ya, no usarla, no. Guardarla significa que la vamos a estar usando en cada instante de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, que la vamos a estar nosotros utilizando para resolver los problemas que se nos presenten. Esa es la forma, ¿sí? Volviendo a la ilustración que les dije de los animales, de los rumiantes, el rumiar hace que saquen todo el valor nutritivo de la pastura. Bueno, el hecho de que nosotros estemos meditando de día y de noche en la palabra de Dios hace que nosotros saquemos todo, absolutamente todo el valor nutritivo de la palabra de Dios. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser una persona triunfadora? Tienes que meditar en la palabra de Dios. Tienes no solamente que leerla, no solamente que estudiarla, tienes que meditarla, tienes que escudriñarla, sacarle todo ese valor nutritivo a la palabra de Dios, para que entonces todo lo que hagas conforme a la palabra de Dios, todo va a hacer que te salga bien. Al principio yo les decía que el éxito en el cristiano es muy diferente al éxito que maneja el mundo. Para el mundo son bienes materiales, para nosotros no. Para nosotros es llevar una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y realmente es algo, si se ponen a pensar, si toda la gente hiciera las cosas como dice la palabra de Dios, no estaríamos pensando en muchos temas que actualmente se están pensando. Si nosotros nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, primeramente, que no debemos o no se deben de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si esto se hiciera así y le hiciéramos caso a la palabra de Dios, no estaremos pensando en la legalización del aborto. La palabra de Dios dice que desde que el niño nace, un matrimonio se casa desde ese momento y deben de estar pidiendo ya por los hijos y que se debe de pedir ya por las parejas de los hijos. Si dice que no se deben de unir en yugo desigual, si nosotros hiciéramos caso a la palabra de Dios, ¿qué pasaría? Tampoco habría divorcios, no estaremos pensando en los divorcios. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto nosotros no podemos ensuciar ese cuerpo. Si nosotros hiciéramos caso a la palabra de Dios, no estaríamos pensando en la legalización de la marihuana o de las drogas. Entonces, si nosotros viviéramos acorde a los principios que la palabra de Dios nos dice, nuestro país sería diferente.
Nosotros como cristianos lo hacemos y vivimos acorde a la palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer y a qué nos está mandando y a qué nos está llamando Dios? A que vayamos a conquistar la tierra prometida. No es solamente vivirlo, sino ahora externarlo y enseñarle a los demás la importancia de vivir bajo la palabra de Dios. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Esa es la importancia de este libro que es la Biblia. Y eso es lo que tenemos nosotros que enseñarle a la gente que nos rodea. Dios te está llamando y no estás solo. Me voy a extender al versículo 9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios te está mandando a que conquistes la tierra prometida y tienes la promesa, no irás solo. Él estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Estarías dispuesto a aceptar el llamado de Dios? Espero que así sea. Dios les bendiga.
Hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro servicio de adoración. Queremos invitarles para que el próximo jueves estén con nosotros en el servicio de oración a las 7 de la noche. Próximo jueves a las 7 de la noche quedan cordialmente invitados. Vamos a orar a nuestro Dios y con esta oración damos por terminado nuestro servicio de adoración. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias te damos. Gracias te damos por estos momentos que pudimos pasar, Señor, adorándote. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas. Te pido, Señor, que te quedes en los hogares de cada uno de los que estuvimos presentes. Te pido por aquellos que por alguna razón no pudieron estar. Señor, tú conoces los motivos. También te pido, Padre, por todos aquellos que están enfermos, que tú, Señor, los sanes. Que se haga tu voluntad. Gracias por todas las bendiciones recibidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.